Buenos días, señora presidente, señores diputados. Buenos días, señora consejera. La verdad es que tengo que confesar que estoy un poco decepcionada con su intervención en el Pleno. Me quedó claro por qué línea van a ir sus políticas cuando, en vez de proponer soluciones a las lamentables listas de espera de personas dependientes necesitadas de ayuda, se limitó usted a corregirme la catalanización de su apellido. Mire, señora Cervera, yo, en esta legislatura, no me cansaré de exigirle que ponga toda la voluntad y todos los medios para reducir de forma drástica la lista de espera. Ahora que han pasado 2 semanas del Pleno y que quizá haya tenido tiempo para reflexionar y, sobre todo, para asesorarse, ¿qué plan de choque tiene previsto usted para que estas más de 73.000 personas que esperan la ayuda de la Generalitat la puedan tener? Se ha llenado la boca hablando de haremos, ampliaremos. ¿Pero cómo? ¿Cuánto dinero del presupuesto de su departamento tiene previsto invertir en este tema? Exactamente, ¿cuánto? Fíjese, señora consejera, que de estas más de 73.000 personas, aunque por descontado todas son importantes, 43.848, es decir, más de la mitad, son personas entre 18 y 65 años con más de un 65% de discapacidad intelectual o física que no reciben nada. ¿Hay algún tipo de régimen para estas personas con especial vulnerabilidad? Aparte de las ayudas directas que esperan, ¿cuánto invierte su departamento en pisos tutelados, plazas especiales de centros de día o en un régimen interno para todas estas personas que lo necesitan? ¿Y qué me dice usted de las más de 17.000 personas de la tercera edad esperando una residencia? ¿Cómo piensa reducir los 438 días que se tarda en Cataluña en disponer de un centro geriátrico? Otro tema, personas con enfermedades raras, 400.000 en Cataluña. ¿Cuánto invierte o tiene previsto invertir usted en ayudas y cobertura a estos pacientes, que el 70% o más son niños? ¿Qué protocolo tiene usted previsto para ampliar en los casos de urgencia de extrema necesidad de estas personas? Según la Federación de Enfermedades Raras, estas personas tardan una media de 4 años en ser diagnosticadas. Hasta que no son diagnosticadas, no pueden gestionar una invalidez. Y ya sabe usted que gestionar una invalidez son 2 años. Nos ponemos en 6 años. Mientras tanto, estas familias no cobran nada. A esto hay que sumar que normalmente uno de los progenitores durante estos 6 años ha tenido que dejar su puesto de trabajo porque el cuidado de estos pacientes es incompatible con la actividad laboral. Desde mi grupo parlamentario hemos hablado con varias de estas familias en esta situación y, créanme, están desesperados. ¿Qué medidas tiene usted previstas para agilizar los trámites para que estas familias reciban una ayuda? ¿Qué presupuesto de su departamento está orientado a cubrir las necesidades de este colectivo de forma específica? Porque si no existe un plan específico, seguirá pasando lo que ya está pasando, que mientras ustedes invierten en adoctrinamiento ideológico, en asesores y en altos cargos en vez de en ayudas, cuando llegan las ayudas, estas personas ya han fallecido. Otro dato demoledor de su departamento, señora consejera. La Mesa del Tercer Sector clasifica el grado de cobertura de la renta mínima vital como minúsculo. Teniendo en cuenta que hay 944.000 personas en pobreza severa en Cataluña y que tan solo 46.410 están recibiendo el ingreso, minúsculo me parece incluso muy generoso. Pobreza extrema, señora consejera, que no pueden ni comer. ¿Sabe usted cuánta gente recibe alimentos al mes del Banco de Alimentos solamente en Barcelona? 137.403 personas, solo del Banco de Alimentos y solo en Barcelona. Súmele a esto ahora los comedores sociales y las ONGs. ¿Cuánto tiene pensado invertir usted en cobertura de renta mínima vital para el 2021? Una de las consecuencias de que exista 1 millón de personas en pobreza severa en Cataluña es la pobreza infantil.
Según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto de Estadística de Cataluña, la pobreza infantil se disparó hasta un 31% en el año 2019 y aún no reflejaba el impacto del COVID. La organización ha subrayado también que en Cataluña 430.900 niños vivían en la pobreza en el 2019 y que en el 2020 son ya casi medio millón. Cifras intolerables para una sociedad como Cataluña. Está claro que la pobreza infantil no ha sido una prioridad de los gobiernos de Cataluña en la última década, empezando por Artur Mas, que recortó sin piedad en servicios sociales, hasta Quim Torra, que pese a reconocer que las solicitudes de renta garantizada ciudadana, la única ayuda que tienen estas familias, había crecido un 95% durante marzo y abril del 2020, no tuvo ni el más mínimo escrúpulo en aumentar un 0,9% el sueldo vitalicio de expresidentes. Supongo que ya estaba en vistas que le llegaba la hora de cobrar, me refiero. Y todo ello con el beneplácito y con el visto bueno del resto de sus compañeros. Señora consejera, ¿podemos decir que la pobreza infantil va a sufrir un cambio radical positivo tras su paso? Por otra parte, ¿le parece a usted responsable dedicar cantidades ingentes de su presupuesto a incitar, atraer y mantener a menores extranjeros no acompañados que deberían estar con sus familias y a los que solo ofrece ayudas sin ninguna posibilidad de futuro? ¿Qué medidas estructurales tiene usted previstas para estos menores extranjeros que viven en centros de acogida? ¿Tiene usted algún plan de choque para su integración o van a continuar mirando hacia otro lado mientras acaban convirtiéndose la mayoría en potenciales delincuentes al amparo político y económico de la Generalitat? Otro tema, señora consejera, vivienda social. ¿Cuánto va a invertir en el 2021 en vivienda social? A final del 2020 había 141.000 personas solicitando una vivienda social. Se habían repartido 1.422 viviendas. Esto es lo que se había adjudicado, no los que la tenían, según la memoria de la Agencia del Habitatge de Cataluña. Esto es un 1% del total de los alquileres solicitados. Según el Ministerio, en Cataluña, los alquileres sociales suponen un 1,5% frente a la media de España, que es de 2,5%. De nuevo volvemos a encabezar una lista de la vergüenza. ¿A qué achaca usted que Andalucía o Murcia o Canarias, entre otros, dispongan de mucha más vivienda social que Cataluña? Quizá porque le importe más la gente que una agenda rupturista que solamente trae pobreza y miseria, a la vista está. Paro juvenil. A los datos del último trimestre del 2019, el 26% de paro, ahora se suman las consecuencias de la pandemia, ya que la mayoría de los jóvenes se emplean en el sector terciario. A la pandemia se le suman las nefastas decisiones del Procicat, tomadas no se sabe cuándo, en base a no se sabe qué, y por no se sabe quién, ya que, sorprendentemente, no hay actas. A día de hoy, el paro juvenil es del 33%. ¿Qué políticas de ocupación tiene previstas? Enuméreme 2 o 3 implementaciones que, según usted, vayan a mejorar esta situación. Después de escucharlas, señora consejera, me he dado cuenta de una cosa. Las personas no están en el centro de su línea de trabajo. Lo que están son los colectivos ideológicos, la ideología de la izquierda y, por tanto, la división y los desencuentros entre las personas. Y para acabar, señora consejera, después de todos los datos que le he ofrecido, son todos oficiales, y aquí los tengo, los puede ver. Tengo 3 últimas preguntas fundamentales que seguro que también le gustará saber a muchos de los aquí presentes. Con todas las ampliaciones de capital de políticas sociales anunciadas en el acuerdo de Gobierno, ¿cuál es el presupuesto exacto con el que cuenta su departamento para el año 2021? El exacto.
Y para resumirle, de este presupuesto, ¿cuánto va a dedicar usted exactamente a pobreza infantil? ¿Cuánto a políticas ocupacionales? ¿Cuánto a ayudas para personas dependientes? ¿Cuánto a un plan de contingencia para dependientes con alta vulnerabilidad? ¿Cuánto a los 400 familias o personas con enfermedades raras? ¿Y cuánto a ampliación de plazas de residencias geriátricas y de residencias para personas con dependencia? Y, por último, y no menos importante, ¿cuántos altos cargos hay en su departamento y cuánto dedica de su presupuesto de derechos sociales a los sueldos de todos estos altos cargos? Muchas gracias. Gracias, señora Elisa. Si me lo permite, no deja de sorprenderme que a usted le afecte tanto que la señora consellera quiera que pronuncie bien su nombre cuando usted en reiteradas comisiones se dirige a las presidencias femeninas como presidente. A mí me sorprende soberanamente. Por el artículo 87.1, por alusiones. Puede intervenir. No es obligatorio, pero le dejo que intervenga rápidamente. Muchas gracias, señora presidente. Ente, es que ente, igual que ente, viene de persona y es ente. Soy perfectamente consciente. Soy un ente. No quería entrar en debate, de verdad. Sigamos con la comisión. No, perdone, soy perfectamente consciente que presidenta está admitido, pero entre lo admitido y lo aceptado y lo correcto hay un camino que se llama mediocridad. Gracias.